presidente Arce, en las declaraciones de ayer, fueron declaraciones largas de unos 20 minutos, dijo que no asistiría a Laucaeñe. Dijo que no estaban los dueños de la fiesta, por lo tanto no iba a asistir. A ver, no quiero parafrasear, me gustaría un poquito de la declaración, por favor, Ricardo, y esto para dar paso a la entrevista a la diputada por el MAS, Daisy Choque, a quien me adelanto y juntas vamos a revisar las declaraciones del presidente Arce. Me adelanto a dar la bienvenida. Muy buenos días, diputada, un gusto estar con usted. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, querida María René. Un saludo cordial para todos quienes nos escuchan a través de Radio FM La Paz. Y bueno, agradecida por la invitación. Le pido que me acompañe a escuchar estas declaraciones del presidente anoche, ¿le parece? Vale. El MAS y PSP era un instrumento político de las organizaciones sociales, como todos ustedes los han conocido. En cambio, aquí en el 2023, no, la representación de las organizaciones sociales está disminuida al mínimo. Y nosotros hemos hecho aquí unos números para ver, y la verdad que es alarmante porque cuando uno compara, el 2016 las organizaciones sociales tenían 2.870 delegados. Ahora, con esto, si se inscribieran algunas organizaciones con 5 representantes, máximo van a llegar a 130. Pero ¿qué es lo que, quién decide entonces la historia del movimiento al socialismo? Ya no son las organizaciones sociales, sino que son las departamentales del MAS, que antes tenía 750 representantes, ahora tienen 1.040 representantes. Entonces, ese es el problema que les preocupa a las organizaciones sociales. Y por lo tanto, cuando ustedes hablan de la invitación al Congreso, al instrumento político, salta claramente que hay un cambio radical y brusco en los componentes de quienes van a participar en el Congreso para decidir la historia del MAS. Entonces, yo veo que ahí hay un problema muy serio en la convocatoria misma al Congreso, donde se está prescindiendo de las organizaciones sociales, y eso es justamente lo que nos han hecho conocer en la última reunión que nos han invitado juntamente con nuestro Gilata David Choquehuanca, ¿no? Ahí están preocupados por la forma en que se está convocando, porque prácticamente las organizaciones sociales están dejando de tener la resolución, ¿no?, en los congresos del MAS. Eso es lo que preocupa. Esas son las declaraciones del presidente Arce anoche. Parte de las declaraciones fueron largas, pero esas declaraciones nos están diciendo ¿qué cosa, diputada? ¿Que el MAS no es el MAS? El MAS tiene su propia esencia. El MAS siempre ha definido candidaturas y siempre las organizaciones sociales como fundadoras, así como el artículo 10 del reglamento, mejor dicho, del estatuto que tiene el MAS y PSP, ¿no? Siempre han sido quienes han definido y han sido como un ente rector quienes definen el futuro del IPSP, del MAS y PSP en este caso como instrumento político por la soberanía de los pueblos. Lastimosamente, en esta última convocatoria, esto se revierte. Si antes las organizaciones estaban arriba, hoy lo ponen abajo y le ponen por arriba el tema político como MAS y PSP, ¿no? Cuando en realidad las 3 organizaciones matrices, tanto la CEDSUCB como la Confederación de Interculturales y la Confederación de Partolinas, eran quienes encabezaban estos congresos con la cantidad también de delegados. Si bien lo decía nuestro presidente, si en el 2016 eran más de 2.850 delegados, hoy en el mejor de los casos van a llegar a 130. Digo en lo mejor de los casos porque incluso para mandar 5 delegados por organización pide cierto tipo de requisitos que no fácilmente lo van a poder cumplir nuestras organizaciones. En ese sentido, pareciera de que hoy por hoy nuestro instrumento político no se ha derechizado y hoy pareciera que hay un jefe que está definiendo y está mandando solo y no ha respetado el estatuto ni siquiera a la hora de elaborar la convocatoria. Ahora dirán,
lo que pasa es que la única interculturales están en conflictos. No, porque a la hora de cuando sale la convocatoria no había ningún conflicto en nuestras organizaciones y que justamente se logra dividir o logran dividir para cumplir estos propósitos que ya tenían antes de sacar la convocatoria. Entonces, nosotros debemos entender que la OCAEñe esta reunión de la OCAEñe es... El congreso que se tiene que llevar en la OCAEñe es ilegítimo, es ilegal porque no está dando cumplimiento al estatuto. ¿Con qué van a legitimar y con quiénes van a legitimar este evento? Con los afiliados del sector del trópico, de las 6 federaciones que están siendo obligados a asistir a este congreso. Entonces, todo lo que no está llevando las organizaciones lo van a reponer con personas del lugar para poder legitimar y querer legalizar, y espero que el Tribunal Supremo Electoral dentro de ello sea sabio y no se gane procesos por hacer incumplir el estatuto o por permitir incumplir el estatuto. Ahora, todo hace prever que en la OCAEñe va a haber una suerte de lanzamiento de campaña de Morales. Esto significa, tras los anuncios que ha dado de que aceptaba ir de candidato para salvar al país, esto significa que Morales está en competencia, que Morales se lanza en competencia. Y esto se entiende como que Morales aspira a ser candidato único por el MAS, o Morales, según sus declaraciones, iría a las primarias respetando su resultado. ¿Qué opina usted? El mensaje de para salvar Bolivia nos recuerda al Bolivia se nos muere de Víctor Paz de Tensoro, ¿no? Y la proclamación o la autoproclamación que se realiza en el torno nos recuerda al escenario cuando la señora Yanine decía, se autoproclamaba como presidente. Nuestra esencia del movimiento al socialismo como MAS y PCP tiene pues sus maneras de elegir y definir candidaturas y no es autoproclamándose, y eso es lo más lamentable que ha sucedido en estos últimos días. El escenario en la OCAEñe está preparado justamente para sacar resoluciones favorables a quien la está organizando con las reglas que las ha puesto, que exactamente es para poder lanzar su candidatura. Pero hoy por hoy no se puede hablar de candidatos, ya que hay una ley que ellos mismos han sacado y que dice claramente que hasta no pasar las primarias todos son precandidatos. Entonces no puede decir acepto ser candidato. Seguramente es precandidato y después de las primarias tendrá que definir si sí es o no es. Pero más allá de eso, el MAS y PCP siempre ha tenido conflictos a la hora de definir candidaturas, ya sea las municipales, las departamentales, las nacionales. Lo lamentable ahora es que un marketinero como Mario Cronenbol, ¿no?, dice claramente ante los medios de comunicación, yo no me lancé solo, yo le pregunté, yo le dije, anda de presidente, yo soy marquetero y te voy a realizar. Entonces, eso de me obligaron, me pidieron, está en base a lo que le ha dicho Mario Cronenbol y él mismo lo ratifica y lo aclara en los medios de comunicación, porque no nos olvidemos que el primer lanzamiento de la candidatura de Evo ha sido el año pasado, en agosto. ¿Y quién lo hace? Mario Cronenbol, lo hace Ángelo Céspedes, un ex unionista, lo hacen personas que no han sido allegadas ni cercanas al movimiento al socialismo y hoy quieren darnos clases de moralidad, de principios y de lealtad. En la visión del 2025, diputada, ¿se ratifica el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca? Mira, sería tan irresponsable yo querer hablar de quién va y quién no va, ¿no? Lo cierto es que quien tiene el poder de decidir, de definir en los escenarios legítimos y legales son nuestras organizaciones sociales. Esa es la diferencia que existe o existía entre el MAS y cualquier partido político tradicional, ya sea de derecha o de izquierda. Hoy por hoy, lamentablemente,
esa esencia la están buscando hacer desaparecer y quieren que una persona o un grupo de personas quieran definir por todas las militancias y por todas las organizaciones a nivel nacional. Estamos conversando con la diputada Daisy Choque, a quien queremos preguntarle también sobre el rumbo, el destino de las elecciones judiciales. Diputada, no avanza este proceso, está trancado este proceso y el tiempo va pasando. ¿Qué acciones va a tomar el Movimiento al Socialismo de cara a este evento, mandato de la Constitución? Sí, justamente las elecciones 2017, y hay que recordar que la hemos hecho en unas elecciones en las urnas y demás, y los actuales magistrados son elegidos ya en 2017. Estarían cumpliendo su gestión prácticamente el último día de diciembre, y el 3 de enero teníamos que haber tenido ya nuevas autoridades judiciales elegidas. La Asamblea Legislativa Plurinacional, llámese diputados y senadores, su facultad es hacer la etapa de preselección. Para ello, nuestra asamblea, nosotros, en este caso diputados y senadores, ya el 3 de abril prácticamente sacamos el reglamento para la etapa de preselección, que lastimosamente ha sido impugnado, se ha presentado acciones de inconstitucionalidad y demás, tanto por parte de los magistrados, porque se decía que los actuales no podían participar nuevamente, como también por la fuerza política de Creemos, a la cabeza de su jefe de bancada, ¿no?, el diputado Ayala, que hace una acción que prácticamente se toman los 45 días para salir la sentencia constitucional. En esta sentencia nos exige poder hacer, no a través de un reglamento, sino a través de una ley, pero además que la ley tenga la aprobación de 2/3. Dentro de ello se ha venido trabajando y lamentablemente el Senado saca un proyecto de ley que ha sido trabajado con comunidad ciudadana, ¿no?, que no vamos a decir que está mal que lo hayan hecho. Lo malo es que lo hayan aprobado sin consultar al Tribunal Supremo Electoral, si los tiempos que se le está dando en esta ley van a hacer posible hacer las elecciones. No nos olvidemos que nosotros hacemos la etapa de la preselección y la etapa de la elección, sacar las papeletas, la socialización, el tema de la campaña, lo hace el Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, quienes entendemos un poquito cómo se realizan las leyes, siempre que una ley afecte a otro órgano, es obligatorio de parte nuestra hacer las consultas para decirle, usted va a tener, bueno, no va a ser exactamente así, pero lo resumo, usted va a ser capaz de elaborar. La sigo escuchando. Ajá. Sí, esta etapa de consultas no se ha realizado en el Senado. Ahora, lo otro que nos parece bastante raro es que las elecciones se tengan que hacer por plancha. Imagínense, no hay esa modalidad de elección. Entonces, el proyecto no está paralizado, pero una vez que llega a la Comisión de Constitución, cada comisión, en este caso, tiene que saber la hermenéutica de trabajo que tiene. En ese sentido, hace la consulta al Tribunal Supremo Electoral para preguntar si va a poder adecuarse a este proyecto de ley o qué posibles modificaciones se tendría que hacer. Entonces, dentro de esa etapa, mientras no se devuelvan las consultas, no pueden ellos avanzar. Estamos en esa etapa hoy por hoy, espero que respondan todas las consultas que se ha hecho tanto al órgano judicial como al Tribunal Supremo Electoral y al órgano ejecutivo, y con ello tendríamos que poder avanzar. No es que no se quiera avanzar, pero lo que hay que tener claro es que la ley que se pretende sacar o la ley que saquemos tiene que tener transparencia, tiene que darle certidumbre a la población. De ser aprobada esa ley que ahora quería el Senado que se apruebe sin tocarlo nada, prácticamente sería para que con una acción de inconstitucionalidad nuevamente no los tumben. ¿Por qué? Porque hay un vacío de poder que va a quedar desde el 3 de enero, ¿no?, o desde el último día que van a ejercer los actuales magistrados hasta la posesión de las nuevas autoridades, que ya estaríamos hablando de un retraso aproximado de 40 a 45 días. ¿Qué va a suceder en ese vacío de poder? El Estado plurinacional tiene que funcionar con todos sus órganos. Por tanto, ahí hay un vacío que no explica, no especifica qué va a pasar. Entonces, la idea es que lo que hagamos, lo hagamos de manera responsable, no solamente para validar cuoteos, para validar acuerdos que ya se hubiera hecho, que es todo lo que se dice, y la ley, al decir que va a ser por plancha, nos deja claro que va a haber un coteo ahí, ¿no? Al
reducir la nota mínima también se convierte, imagínense magistrados aprobando con 65 sobre 100, ¿no? La misma universidad lo ha cuestionado. Entonces, todas esas observaciones se tienen que subsanar y tenemos que tener una ley que permita con claridad y con imparcialidad, ¿no?, dar certidumbre a la población de que las nuevas autoridades de las judiciales, como Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional, ¿no?, todas esas cabezas van a ser eficientes, probos, ¿no?, y sobre todo responsables de la justicia. Ahora, lo que no se puede hacer creer en la población es que estas elecciones van a permitir cambio de jueces, cosa que tampoco es cierto. Correcto. Ahora, diputada, siguiendo la lógica de sus declaraciones y la preocupación que usted tiene con relación al vacío, que algunos expertos dicen que no afectaría en nada tener un vacío de las altas cortes por un tiempo, vamos a poner simplemente en el vacío un tiempo. Siguiendo su preocupación, ¿qué alternativas tendrían que manejaría la Asamblea para no tener ese vacío? ¿Han hecho estudios, hay propuestas, se habla de alargamiento del mandato de estas altas autoridades del Poder Judicial? Se habla también de la designación de personas que podrían estar en estos puestos por algún tiempo, no sé, ¿cuál es su criterio? Mira, la Comisión Constitucional está haciendo su trabajo. Hay una comisión expresa también haciendo este análisis, tanto en lo constitucional, en lo jurídico, para ver qué efectos tendría este vacío y cuál sería la alternativa, porque fácilmente yo puedo decir que se alargue el mandato, pero ¿qué pasa si las normas y la Constitución no los permite? No nos los permite. O decir, ya, que salgan estos y que ingresen los suplentes. ¿Se puede o no se puede? Todo aquello está directamente en manos de la Comisión de Constitución. Mi persona en sí no es parte de esta comisión, sin embargo, estamos en las socializaciones que ellos están realizando también y los análisis que se van realizando. Una vez que la comisión emita un informe, entrará a plenario donde todo el pleno camaral, ¿no?, en este caso de la Cámara de Diputados, podremos ya aprobar, debatir, rechazar, mejorar, proponer, y durante este tiempo que tarda la respuesta de las consultas, estamos analizando esta figura que no es tan sencilla de poder responder. Y no creo que también sea tan sencillo decir, no va a pasar nada, que haya un vacío de poder de 30, 40 o 50 o 60 días. Creo que no es así. Conocer su criterio, diputada, máxime en esta circunstancia. Muy amable por hablar con nosotros. Muchísimas gracias, querida Mariané. Un abrazo para todos. Mil disculpas, tenemos actividades. Gracias. No, siga. Bueno, esto es